crear un gráfico. Primero vamos a agregar una nueva diapositiva y el diseño que le vamos a poner es de título y objeto para que el gráfico tenga suficiente espacio para poder ver la información. Podría ser también una diapositiva de dos objetos donde yo a un lado puedo escribir texto y al otro lado que esté el gráfico que quiero mostrar. Aquí vamos a colocarle título al gráfico. Título a la diapositiva relacionado con lo que va a contener el gráfico. Para colocar el gráfico tengo dos formas. Marco el cuadro de texto que aparece en la diapositiva y me voy a la ficha insertar y escojo gráfico. Pero también, si ustedes ven, dentro del cuadro de texto aparecen varios elementos y uno de ellos dice insertar gráfico. Lo seleccionamos. Me aparece que escoja el tipo de gráfico que quiero crear. Cada tipo de gráfico tiene varios subtipos de gráfico. Cada subtipo tiene un nombre. Nada más lo que hacemos es colocar el puntero del mouse sobre él y ahí vamos a ver el nombre. Vamos a escoger el circular. Dentro de los circulares están los normales de pastel o bien el de anillo. Estos tienen una particularidad que debemos de respetar. Va a aparecer puede ser que aparezca la ventana de Excel a la par cuando son versiones anteriores de PowerPoint, o bien en esta versión lo que nos muestra es esta cuadrícula. Aquí lo que hacemos es escribir los datos que queremos mostrar en el gráfico. Esos datos tienen que tener algo especial. Primero, todas las columnas tienen que tener un nombre. Esta que aparece vacía igual tenemos que completarla. Estos son los encabezados de los datos que nosotros vamos a escribir. Cada columna tiene que tener un nombre. Si son más columnas, cada una debe de llevar su nombre, no pueden ir en blanco. Solo la primera columna, toda completa, puede tener letras. Todas las demás celdas tienen que tener números. De aquí en adelante ya no puedo escribir más letras. Si yo quisiera escribir algo como, por ejemplo, 8 kilos, no puedo poner esto, porque ya eso no es un número, eso pasa a ser una letra. En los gráficos circulares debemos de tener cuidado porque ellos solo admiten que nosotros completemos o dos columnas, como en este caso, columna A y B, respetando todo lo anterior que ya les dije, o bien dos filas sin importar la cantidad de celdas que tengan esas dos filas. Entonces yo escojo cómo quiero escribir los datos, pero para los circulares tienen que ser o dos columnas o dos filas, donde siempre la primera columna es la única que puede tener datos de texto y todas las columnas tienen que tener su nombre, o sea, de qué trata esa información. Todo lo demás que yo escriba tienen que ser números. Eso es lo primero que debemos de conocer cuando vamos a hacer un gráfico. Entonces aquí ya nos aparece esta información, nosotros simplemente lo que hacemos es cambiarla por la información que queremos mostrar. Nada más nos ubicamos en la celda y escribimos de qué trata lo que queremos hacer. Entonces en este caso vamos a colocar los nombres de las partes de la flor. En este caso ya tenemos la información que queremos mostrar. Yo les incluí solo 3 elementos o 3 partes de la flor y aproximadamente un porcentaje de lo que esa parte de la flor abarca ya dentro de una planta, por ejemplo. Lo ideal es que cuando usamos porcentajes, todos los porcentajes que pongamos sumen 100%. Si son números, nada más lo que tienen que tener cuidado es de que, por ejemplo, si es 1500, solo se escribe el 1500, no se pone punto ni la coma, es solo cuando queremos poner decimales, ¿okay? Una vez que ya escribimos los datos, ya podemos cerrar. En este caso, si ustedes ven, aquí hay como un triangulito donde está el 20%. Eso es porque si yo agrego otro elemento, que sería en este caso el perianto, aquí le vamos a poner, no sé, un 40%.
¿ok? Este triangulito siempre tiene que estar al final de lo que yo escriba. Si yo no quiero incluir el perianto en mi gráfico, simplemente lo que hago es que me ubico en ese triángulo y lo arrastro hacia arriba en este caso, ¿verdad? Y ya ahí lo voy a excluir de mi gráfico. Aunque esté escrito en la tabla, si este triángulo no lo abarca, él no va a salir. Si vemos el gráfico, vean que tiene 1, 2, 3 partes, ¿verdad? Que son el eje floral, el gineceo y el androceo. Aquí están los nombres de qué representa cada color. Si yo amplío ese triangulito, si lo hago hacia abajo con un clic arrastrado, me aparece esto porque se vuelve a recalcular toda la información del gráfico y ya me aparece el otro que yo estoy agregando. Entonces nada más para que tomen en cuenta eso. El gráfico, una vez que ya yo escribí los datos y estoy satisfecho con todo lo que quiero, ya lo puedo cerrar. El gráfico en la diapositiva. Entonces, ¿cómo modifico el gráfico? Bueno, primero le vamos a dar un clic al gráfico directamente y vamos a ver que tiene un área blanca alrededor que está dentro del cuadro de texto. Si yo paso el mouse sobre esa área, me dice que esto es el área de gráfico. ¿Lo ven? Ese rótulo que aparece ahí. Si yo me acerco más al gráfico y doy un clic, entonces se me va a activar esta otra parte que se llama área de trazado. El área de trazado es donde propiamente se dibuja el gráfico. Y cada uno de los elementos, que en esta parte como es circular, cada uno de los pedacitos del queque, por decirlo así, son los sectores o los elementos que nosotros estamos graficando. Esos se llaman marcadores. Cada marcador representa algo. Ese algo está representado aquí abajo, que esto se llama leyenda. Los gráficos aparecen de una vez con un título, que para eso es que nosotros le ponemos los nombres en las columnas cuando escribimos los datos. Si yo, por ejemplo, escribí algo y me hizo falta un valor o quiero quitar algo o lo quiero corregir, le doy clic derecho al gráfico y escojo modificar datos. Aquí me aparecen dos opciones. Probablemente a ustedes nada más le dan modificar datos y ya les va a aparecer la ventanita donde yo puedo arreglar lo que necesitara cambiar. Por ejemplo, en vez de un 2% que sea un 5%, y ya el gráfico se va a modificar automáticamente. Una vez que ya corregí el gráfico, lo puedo modificar cambiándole el aspecto, por ejemplo los colores. ¿Cómo se hace? Tenemos aquí arriba la ficha diseño y la ficha formato, que aparece en otro color distinto a las otras fichas. En la ficha formato, que el formato tiene que ver con todo lo que sea con el aspecto, el primer botón dice área de gráfico, o sea, lo que voy a cambiar es toda esta parte blanca. Y el segundo botón me permite cambiar el aspecto de lo que diga aquí arriba. Entonces en este caso dice área de gráfico. Si yo le aplico el formato, se lo voy a aplicar en este momento al área de gráfico. Aquí me va a aparecer la ventana que conocimos. Por ejemplo, le vamos a poner un degradado al área de gráfico, que sea como un naranja. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar que en vez de este amarillo en el gráfico me salga de otro color, cuando es un gráfico circular debemos de tener cuidado, porque cuando yo le doy un clic se me marca todo el círculo. Si yo quiero solo la parte amarilla, le vuelvo a dar otro clic hasta que solamente esté marcada la parte amarilla. Una vez que ya la seleccioné, me vengo al botón aplicar formato a la selección. Y aquí puedo escoger los colores de relleno. Ven que ya los habíamos visto. Por ejemplo, vamos a ponerle una trama que sea roja con amarillo tal vez. Y ya me cambió esa parte. Podemos cambiarle también, agregarle sombra, efectos. Eso a cada parte del gráfico, ¿verdad? Si se trata de la leyenda, por ejemplo, que nosotros quisiéramos cambiar la posición de la leyenda, podemos hacerlo de varias formas. Una, la más fácil, es darle clic derecho y escoger formato de leyenda. Aquí escogemos en qué posición la queremos colocar, si hacia la derecha, hacia la izquierda, en la parte de arriba, en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí yo escojo dónde vamos a ponerla a la derecha para que sea diferente.